Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo encuentro preparatorio del Foro Permanente. ¿Se vulneran los derechos humanos de las personas mayores en los establecimientos de larga estadía? A propósito del hecho ocurrido con los cierres de los 7 LEAM administrados por CONAPRAN, la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores convocó a una reunión preparatoria el día lunes 29 de enero para comenzar un foro permanente en relación a los derechos de las personas mayores que residen en los ELEAM. A la fecha hemos realizado 2 foros, el primero el 29 de enero, en donde se presentaron diferentes invitados e invitadas mencionando la vulneración de los derechos de las personas mayores en los ELEAM, manifestando la preocupación no solamente por estos cierres, sino que por una transversalidad de la vulneración que podrían ocurrir en los establecimientos de larga estadía. Luego, a propósito del incendio que ocurrió en la región de Valparaíso, particularmente en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, hicimos otro foro y lo llamamos "Se vulneran los derechos de las personas mayores en situaciones de catástrofe", siguiendo esta misma línea. Y hoy nos reunimos nuevamente para continuar y retomar el tema de la vulneración de los derechos de los ELEAM. También hoy día estamos con novedades en relación al foro La Página, que Rodrigo al finalizar nos va a comentar y nos va a mostrar la plataforma para después continuar discutiendo sobre esta temática. Al respecto de la alianza, les comento que la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores es una instancia que surge en el año 2020, en plena pandemia, con el objetivo de promover un mecanismo público de protección de los derechos de las personas mayores. Siguiendo los lineamientos internacionales en materia de defensorías, pretende impulsar una mayor incidencia social y política de este creciente grupo etario en las leyes, políticas públicas y la institucionalidad que rigen el sector. Se compone por más de 50 organizaciones sociales regionales e intergeneracionales que trabajan por los derechos de las personas mayores. Actualmente está compuesta por una coordinación ejecutiva, cuyo coordinador es Juan Domingo Milos, a quien le quiero dejar un pequeño espacio para que nos cuente qué es lo que ha sido de la alianza y cuáles son las proyecciones para este año, Juan Domingo. Vamos a darle autorización de micrófono, por favor. Está silenciado. Ahora, bueno, Perfecto. quiero agradecer, digamos, esta oportunidad que se me da para dirigirme a este auditorio para mencionar justamente lo que estamos haciendo y de alguna manera también felicitar, porque realmente hemos tratado de hacer las cosas bien y yo creo que ya cuando la gente tiene ánimo y queremos estar, digamos, realmente con las personas mayores. Esta es una alianza que nació con un propósito y mantiene ese propósito, crear una defensoría de las personas mayores, un ente público. Pero también nos encontramos con realidades que son muy urgentes y que es necesario solucionar, haya o no haya defensoría. Que es necesario, digamos, atacar las causas. Y por eso que estamos haciendo un plan de acción que recoge lo que hemos hecho en estos 4 años, pero también nos señala tareas para el futuro. Y en ese aspecto, en esa perspectiva, es muy interesante lo que estamos haciendo hoy día, este foro permanente, y sobre todo en este tema de las personas que viven en estos establecimientos de larga estadía, porque tenemos muchas dudas cuál es la real situación de que está pasando ahí. Lamentablemente la información que nosotros tenemos pública es cuantitativa, pero no tanto cualitativa. Entonces no sabemos. Y tenemos esta gran oportunidad, y eso es lo que más, por lo menos personalmente creo interpretar a mis compañeras y compañeros, que nos alegra el surgimiento de un comité de prevención de la tortura, tratos y penas crueles, degradantes, inhumanas y degradantes, que va a cumplir una función en virtud de la Convención contra la Tortura. Entonces, porque realmente hemos visto en este organismo autónomo, los cuales nos tratamos con mucho respeto y con los protocolos adecuados, hemos visto una cierta sintonía también
en cuanto a ver las posibilidades, ver cuáles son los problemas y cómo podemos atacarlos. Entonces, tenerlo hoy día aquí presente, a este organismo nuevo de derechos humanos que cumple esta función tan importante, es realmente una oportunidad y es una ocasión de agradecerle, por un lado, y por otro lado, reconocerle cómo han tomado esta idea de una posible defensoría de las personas mayores y autónomamente, ya van a ver ustedes, han llegado a unas recomendaciones bastante interesantes a este respecto. Entonces, es como un momento bastante especial para nosotros porque tampoco queremos quedarnos eternamente, no sé, pues, haciendo cosas que sean por las personas mayores, pero que no tengan una cierta relevancia. Hoy día escuchaba la sesión de la Cámara de Diputados en la cual están discutiendo las indicaciones y las indicaciones y fuimos mencionados ahí. Y se nos agradeció públicamente a la Alianza por los aportes que nosotros hicimos y que esperamos seguir haciendo, digamos, en la discusión parlamentaria. Entonces tenemos esa vocación de lo público que no se contrapone, nosotros no estamos en competencia con nadie. Evidentemente que todos los grupos de personas mayores, todas las organizaciones son bienvenidas, pero hemos encontrado un punto de las instituciones que permitan un mejor desarrollo de los derechos de las personas mayores. En ese sentido, mayores se interesen en ello. Así que estamos, en ese sentido, estamos tranquilos, estamos contentos con este encuentro y realmente a nombre de todos reitero los agradecimientos y espero que haya un buen debate para sacar las mejores conclusiones y seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Domingo, por tus palabras y por la introducción también a los y la invitada, a los y a él y las invitadas que tenemos ahora del Comité de la Prevención de la Tortura a propósito de nuestra invitada Alejandra Díaz. Ella es experta del Comité para la Prevención de la Tortura en el área de personas mayores. Van a presentar junto a Juan Carlos Sea y María Ignacia el tercer informe anual del 2023. Van a compartir los principales hallazgos de esta investigación, de este comité, y vamos después a dar un espacio para poder hacer preguntas en relación a la presentación que ellos nos traen esta noche. Bienvenida Alejandra, bienvenido Juan Carlos y María Ignacia. Adelante por favor con su presentación. Alejandra, está sin audio, tienes que reactivarlo. Vamos a enviar la Ahí solicitud. sí. Ahora sí. Muchas gracias, Catherine. Gracias, Juan Domingo, y a toda la Alianza de la Defensoría de Personas Mayores por darnos la oportunidad de venir a compartir con ustedes el trabajo que hacemos como comité. Ya esperamos que esto sea de provecho y que después podamos hacer un diálogo y responder sus preguntas con Juan Carlos, con Ignacia, que hemos preparado esto para ustedes. Así es que comenzamos entonces. Juan Carlos, si quieres, vamos con la siguiente. Bueno, lo principal que les vamos a mostrar es los contenidos en el tercer informe anual que acabamos de lanzar y que contienen los hallazgos de nuestro monitoreo en los ELEAM. Pero también vamos a hacer referencia a visitas anteriores al informe. El informe da cuenta de 5 visitas que realizamos en el periodo que comprende el informe, cubre una parte del 2022 y del 2023, pero también con anterioridad a ese habían 2 visitas a otros ELIAM y con posterioridad también hemos hecho 2 visitas más. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que somos un organismo nuevo, así que estamos avanzando y todavía no hemos recorrido todos los ELIAM. La siguiente. Bueno, esto es para que nos conozcan, este es el comité. Nuestro nombre suena muy rimbombante, pero no somos muchos, ¿ya? Ese es todo el comité. Creo que sí, están los profesionales, los expertos que están abajo, hay expertos en cada área. Dividimos las áreas donde
el Estado tiene la obligación de monitorear porque hay personas que están o privadas de libertad totalmente, como en una cárcel, o que están bajo cuidado del Estado, pero con algún grado de restricción de libertad, como serían los ELIAM, ¿ya? Porque no todas las personas ingresan de manera voluntaria al ELIAM, pueden entrar por medidas de protección, y dentro del ELIAM mismo hay ciertas restricciones que también nosotros estamos monitoreando. Entonces a mi lado está Luis Vial, él es el encargado del área penitenciaria, después estoy yo, después Sebastián, policial, hay un eje de salud pública, monitoreamos centros de niños y adolescentes, monitoreamos también, bueno, las comisarías y también monitoreamos los grupos de especial protección en general, ya sea migrantes, personas LGTBQ+, en fin. Eh, la, la siguiente. Creo que acá la idea es ahora mostrarles un pequeño video para que puedan conocer el mandato del comité. ¿Se puede, Ignacia, o no? ¿No? ¿Tú lo tienes? ¿No? Gracias. Sí, que no podía hablar ni compartir la historia. Entonces, ahí, no sé si se escucha. Espérate, sí, nunca compartí los videos acá. ¿No se escucha? Tienes que ponerle cuando lo compartas, ponerle compartir con audio del computador. Espérame. No. Espérate, ahí no se escucha nada. ¿Qué se está compartiendo? Lo voy a hacer de nuevo. Sí, al inicio, cuando te aparece como cuando un tan emergente, ahí tienes que pinchar abajito compartir con audio. Ahí lo vi. Gracias. La promulgación de un protocolo. Perfecto. Con el fin de reforzar la importancia de avanzar hacia la prohibición absoluta de la tortura, en diciembre de 1984, Naciones Unidas promulgó la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A este esfuerzo se sumó posteriormente la promulgación de un protocolo facultativo, destinado a fortalecer las atribuciones de los Estados en la materia, enfatizando la protección de las personas privadas de libertad. Chile ratifica este protocolo en diciembre de 2008. Sin embargo, debieron transcurrir 11 años para la promulgación de la Ley 21.154, que crea el Comité de Prevención contra la Tortura. Desde mayo de 2020, el comité entra en funcionamiento, consolidándose como una nueva institucionalidad de derechos humanos. Nuestro comité es una magistratura del convencimiento con alcance nacional e internacional, puesto que nuestro foco está centrado en el diálogo y en la promoción de medidas de prevención que puedan ayudar a evitar cualquier expresión de violencia estatal en los diversos lugares de privación de libertad, tanto de custodia como de cuidado. Nos distingue ser una institución que trabaja para resolver a corto, mediano y largo plazo los factores de riesgo que puedan estar asociados a situaciones de maltrato en estos contextos. El CPT pone en valor la voz de las personas privadas de libertad, que generalmente son las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Nuestra metodología de trabajo, a través de visitas periódicas no anunciadas a distintos recintos, nos permite conocer en profundidad las dinámicas de las instituciones. Esta mirada se enriquece al intencionar conversaciones con diferentes actores, como las personas que se encuentran privadas de libertad, sus familiares, el personal de custodia, autoridades, entre otros. Luego de cada visita, el Comité para la Prevención de la Tortura entrega un informe de los hallazgos y estándares de derechos humanos, enfatizando las obligaciones del Estado en la materia. Así, se identifican las brechas y los desafíos, pero también se ponen en valor aspectos positivos que promueven un trabajo con perspectiva de derechos humanos. En cumplimiento de su mandato legal, el CPT se ha desplegado por todas las regiones del país, visitando en estos 3 años más de 200 recintos de privación de libertad en sus 5 áreas de trabajo: penitenciaria, función policial, personas mayores, niñez y adolescencia, salud mental, además de sus 2 ejes transversales, de salud pública
e interculturalidad y grupos de especial protección, logrando visibilizar de esta forma los principales hallazgos, desafíos y buenas prácticas de cada lugar. Si quieres conocer más detalles de nuestro trabajo y descargar el último Informanual, puedes ingresar a mnpt.cl. Bueno, ahí veíamos el video de nuestro comité. Vamos a la siguiente, ahora a enfocarnos entonces a conocer lo que han sido los hallazgos de monitoreo a personas mayores en los ELIAM. Ahí tenemos una foto de uno de los ELIAM en uno de los lugares comunes o patios interiores en que las personas pueden ocupar. El siguiente. En el siguiente vemos una lámina, esta es una lámina tomada del informe y que hace como una síntesis de hallazgos relevantes. Nosotros hemos diagnosticado, bueno, algunos elementos son de público conocimiento, ¿no? Pero respecto de ELIAM público, son 20 los ELIAM a nivel nacional que pertenecen a CENAMA y que están distribuidos en 14 regiones del país. Está en proceso de construcción 2 ELIAM más, en planificación de construcción, en Tarapacá y en la región de Ñuble, y con eso ya habría al menos un ELIAM en cada región. Pero actualmente esas 2 regiones no tienen ELIAM, ¿ya? Además, estaban los 2 ELIAM que eran administrados por CONAPRAM. Como vemos, y ustedes mencionaron, se anunció el cierre de algunos de ellos, y como comité hemos estado monitoreando la situación. Alguna información nos ha dado la Dirección Nacional de CENAMA, que al respecto nos han ido señalando que los que están cerrando, las personas han estado siendo trasladadas a otros ELIAM de CENAMA y que están en buenas condiciones. Un tema importante que hemos observado es, por un lado, el aislamiento de las personas mayores y el abandono de sus familias, y sumado a un escaso contacto con la comunidad. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero, pero esos son como algunos rasgos relevantes y que implican gestiones que podrían hacer los ELIAM para fomentar más este contacto, y nosotros hemos estado haciendo recomendaciones a CENAMA y a los ELIAM para que de alguna manera esto se incentive. Por otro lado, otro tema que nos ha preocupado es que para ingresar a un ELIAM las personas tienen que contar con alguna pensión. Y en este caso el ELIAM retiene parte de la pensión para el funcionamiento. Pero hemos visto que las prácticas varían bastante. Algunos ELIAM retienen el 80% o incluso menos de la pensión de la persona mayor, y hay otros que retienen hasta el 100%, lo cual es complejo porque no le deja ningún monto a la persona mayor para poder gastar de manera autónoma parte de su dinero en las cosas que él o ella quiera. Por otro lado, también hemos detectado listas de espera y acá hay un punto de preocupación en cuanto a la oferta, digamos. Si es que la oferta es suficiente, nosotros hemos relevado este punto también en prensa, por ejemplo, señalando que uno mira los estudios que se han hecho, al 2050 un tercio de la población nacional va a ser mayor de edad. Por lo tanto, la oferta de LIAM, que está destinado a personas con algún nivel de dependencia, pero de todas maneras consideramos que esta oferta debiera ampliarse, debiera intensificarse. Acá tenemos un dato del año 2022 en que había una lista de espera de 219 personas, ¿ya? A la autorización con que cuentan los ELIAM, estos deben contar con resolución sanitaria para poder funcionar, y de los 876 ELIAM,
perdón, del total de 1.200 ELIAM reportados al año 2022, un 72,4% contaban con resolución sanitaria al día. Es decir, ahí hay un porcentaje que no cumple de un 27,6%, que igualmente es preocupante. No sé si todos ya conocen lo que es un ELIAM, pero bueno, si hay que repasar en alguno de los oyentes, podemos definir el ELIAM como aquel en que residen personas mayores de 60 años o más, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de algún medio ambiente protegido y cuidados diferenciados que allí van a recibir. El objetivo del ELIAM no es ser, como se pensaba antes, ¿no es cierto?, una casa, se pensaba en la casa de ancianos, un lugar solamente donde estar, sino que se debe procurar prevenir y mantener su salud, mantener y estimular la funcionalidad de la persona mayor y el reforzamiento de sus capacidades remanentes. Hay varios objetivos que deben cumplir los ELIAM, entre los cuales, por eso, las actividades a las cuales nosotros hemos hecho mención, las hemos notado insuficientes, no permiten de manera cabal cumplir con estos objetivos. La siguiente. Bueno, acá podemos ver las visitas que hemos realizado, ¿no? Desde septiembre del 2022 a julio del 2023. Como les decía, fueron 5. En la región, el ELIAM Mario Muñoz Angulo, en la región del Maule en Cauquenes, el ELIAM Huenuhuen de Licantén, de la región del Maule. Estas dos son administrados por municipalidades. El ELIAM Nuevo Atardecer en la región de Magallanes, que es administrado por CONAPRAM. Este es uno de los que cerraba. No sé en qué estado estará ahora, si ya cerró completamente, pero esa es información que vamos a solicitar a CENAMA. El ELIAM Refugio de Playa Ancha en Valparaíso, el único ELIAM pertenece a CENAMA de la región. Hay otros ELIAM que funcionan ahí con subsidio, el llamado subsidio ELIAM, el Fondo de Subsidio ELIAM de CENAMA, en el cual entrega, vale decir, un subsidio a centros privados sin fines de lucro que se mantienen con otros fondos, entre ellos las pensiones, pero el refugio Playa Ancha es el único que es propiamente de CENAMA, y está administrado por una fundación, la Fundación Cristo, Fundación, me olvidé el nombre de Refugio de Cristo, pero bueno, es una fundación sin fin, una fundación. Y el ELIAM Miguel Fran Vega, esta consistió en una revisita, o sea, ya se había hecho una visita anteriormente, se hicieron recomendaciones y esta visita consistió en ir a controlar cómo se habían cumplido las recomendaciones, y este es en la región metropolitana y es administrado por CONAPRAM. Como vemos, entonces tenemos aquí un buen mapa, podríamos decir comparativo, de los distintos tipos de administración de ELIAM. Tenemos por un lado ELIAM públicos administrados por una organización estatal, como sería las municipalidades. Tenemos un ELIAM administrado por CONAPRAM, que cumple un rol distinto al resto de tiene una forma de vinculación, hasta ahora la tenía con CENAMA, distinta al resto de los ELIAM, porque se financia con fondos de un convenio especial, no postula mediante licitación a los fondos como lo hacen los otros ELIAM, sino que desde hace muchos años funciona a través de un convenio especial, recibiendo los aportes a través de una glosa en la ley de presupuesto. Entonces, esta corporación tenía un sistema de administración distinta, y bueno, siempre nos han dicho también desde CENAMA que la capacidad de controlar la gestión y de que las orientaciones técnicas de CENAMA lleguen a CONAPRAM es más difícil a lo que sucede con los otros
programas ELIAM que son públicos o que tienen subsidio, subsidio del fondo ELIAM. Y luego tenemos entonces la perteneciente a una fundación que también que ella licitó. Las dos son fundaciones y es público, es un ELIAM público que sería el ELIAM Refugio Playán. La siguiente. Bueno, acá ya vemos, estamos viendo los, los hallazgos que nosotros hemos encontrado en distintas dimensiones que nosotros valoramos. En síntesis, nosotros valoramos, monitoreamos dimensiones que tienen que ver, como decía Caterina, ¿no? Con condiciones de trato a la persona mayor, de la satisfacción de sus necesidades y derechos, pero también algunas dimensiones que tienen que ver con la gestión del personal, los derechos, podríamos decir, laborales, el ambiente laboral del personal de los ELIAM. En materia de régimen y actividades, en una columna, en la columna de la izquierda, mirando a la pantalla, están los estándares, ya que nosotros miramos. Por ejemplo, a modo de ejemplo, nosotros vemos que no se le prohíba el ingreso a las personas por motivos arbitrarios. Ya, por ejemplo, que hubiese algún tipo de favoritismo respecto a ciertas personas. Y en ese sentido, o que a ciertas personas que cumplen con los requisitos no se les permitiera acceder. En ese sentido, nosotros hemos visto que esto se respeta. Todas las personas que ingresan reciben una evaluación por parte de un equipo interdisciplinario y ahí se detecta cuál es el nivel de dependencia. Lo que nosotros hemos encontrado también en este ámbito es que si bien el foco de los ELIAM debe ser para personas que tienen niveles de dependencia moderada o severa, en la práctica todos los visitados reciben un porcentaje importante de personas con dependencia leve, moderada e incluso autovalentes, ¿ya? Esto de alguna manera no es tan positivo porque uno pudiera pensar que, bueno, la política pública de Senama al respecto es que los ELIAM tengan el foco en personas con dependencia moderada severa y que el resto de las dependencias puedan acceder a otro tipo de programas ambulatorios, ¿ya? Pero vemos que entre un 30 y un 60% de personas mayores tienen niveles de dependencia leve o autovalentes en los visitados, ¿ya? Así es que a veces las personas que ingresan que son autovalentes ingresan por medidas de protección del Tribunal de Familia, ¿ya? Y en esto tiene que ver con que la persona mayor pueda estar en situación de calle o ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y no tiene dónde estar. Entonces, ahí el juez puede ordenar que ingrese a un ELIAM. Vamos a ir, respecto a otro tema importante, nosotros vemos que las habitaciones, cómo están distribuidas, en general las personas mayores, hay habitaciones de 2 personas, el estándar que tiene el decreto 14 que regula los ELIAM es un máximo de 4 personas por habitaciones, y veíamos que efectivamente se cumple eso, hay habitaciones con 4 personas, otras con 2, y en algunos ELIAM encontramos con 1 persona. ¿Ya? Pero en este ELIAM, de todas maneras, uno puede decir que es una buena práctica, pero por otro lado, no tan buena porque era un ELIAM que no cumplía con el total de plazas por las cuales se le estaba financiando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso no podemos decir que sea una buena práctica 100%. Lo otro que vimos es que efectivamente se segmenta, es decir, por género. Hay habitaciones destinadas no hay una mezcla de género, salvo que las personas quieran, y en eso se respeta la autonomía de la voluntad, y también pueden haber parejas dentro de los ELIAM. En los casos que se han dado parejas, no han durado, el ELIAM lo que hace es habilitar una habitación. No es que los ELIAM tengan una habitación específica para parejas, por ejemplo, sino que lo que han hecho es habilitar salas, y en ese caso
no hay en ningún ELIAM que visitáramos había pareja en ese momento compartiendo, ¿ya? Habían terminado las parejas, o en otro caso, la pareja manifestó su deseo de convivir en una pieza, el ELIAM les preparó la habitación, pero cuando estaba lista, la pareja había terminado, así que no se pudo usar. Y un aspecto importante que hemos detectado, lo mencionamos anteriormente, es que la oferta programática es muy limitada. Las actividades de recreación, de esparcimiento y estimulación cognitiva o física a los residentes, que es uno de los objetivos del ELIAM, son bastante escasas. Vamos a ver una foto en la siguiente lámina. Bueno, acá vemos una foto de uno de los ELIAM. Están en la sala compartida, están viendo tele. Lamentablemente, muchas veces en las visitas las personas mayores están muchas horas viendo tele, ya faltan más actividades recreativas y de contacto con la comunidad. Pero sí, lo que es positivo de esta lámina es que era una sala mixta, es decir, podían usarla hombres y mujeres. En la siguiente, acá tenemos otra sala de uso de televisión y acá lo negativo, digamos, es que, o no tan positivo, es que es solo una sala para hombres, ¿ya? No, nosotros siempre miramos que los ELIAM se considera un buen estándar, que en los ELIAM existan una diversidad de espacios donde puedan interactuar los distintos sexos y géneros, ¿ya? La siguiente. Esta es otra dimensión que monitoreamos, que ya la hemos mencionado. Pueden ver ustedes los estándares a la mano izquierda. Lo que hemos visto es, si bien pueden recibir visitas, la cantidad de visitas es muy baja. Hay mucho abandono en las familias. Muchas veces, bueno, los ELIAM hacen el esfuerzo de contactar a las familias, pero a veces la familia o han tenido experiencias complejas con sus padres cuando son hijos, otras veces no quieren hacerse cargo. Por lo tanto, a pesar de que hay un deber, ¿no? Desde la Convención de la Convención Interamericana de Derechos para las Personas Mayores, hay un deber de la familia de cuidar a sus parientes. Lo que vemos es un debilitamiento de esto y muchos casos de abandono. Como algo positivo, bueno, los ELIAM sufrieron medidas muy restrictivas para el COVID, todos lo sabemos. Había una crítica a esto por muchos actores de cómo fue la actuación del Estado al respecto. De alguna manera puede haber sido discriminatorio la cantidad de medidas que se aplicó a las personas mayores, pero lo positivo es que luego del COVID se han ido retomando los contactos, la apertura de los ELIAM hacia las familias, hacia la comunidad. Cada vez están volviendo a retomar las actividades, los grupos que visitan a los ELIAM, actividades con la comunidad y que se les permite ingresar al ELIAM. Acá vemos un ejemplo de una de las actividades que se desarrolló con las personas mayores y con apoyo donde voluntarios de la comunidad participaron. El siguiente. Acá es otro ejemplo. Esto fue la celebración de una Navidad, creo, Juan Carlos, ¿no? O Ignacia. Creo que fue... no, era el programa En de... Licantén. ¿Ah? Fue una actividad con la Municipalidad de Alicantén que los llevó en una caminata alrededor del río Matequito. Perfecto. Y vemos la siguiente. Bueno, acá tenemos otra dimensión, que es las condiciones materiales, que también nosotros nos preocupamos de revisar el estado en que están los ELIAM. En general se ve un buen estado de conservación, pero con problemas específicos en mantenimiento inmobiliario, humedad, en filtraciones, en las paredes, en los techos. Hemos visto baños en malos estados, algunos en funcionamiento, otros no. Todo eso se lo hacemos saber después de nuestra visita en nuestros informes al ELIAM y a CENAMA.
En general, falta habilitar áreas verdes y patios. Muchas veces hay patios, pero los tienen utilizados como bodegas, con ropa. Entonces, las personas mayores tienen pocos espacios para de esparcimiento y de área verde. También como algo preocupante, hemos encontrado que las salidas de emergencia son estrechas y no permiten el paso de catres clínicos. Aquí al respecto nos ha respondido Senama que ellos por estándar las puertas no tienen que permitir el paso, no están pensadas para que pase un catre clínico, que en ese caso tienen que levantar a la persona mayor, ponerla en una silla de ruedas y llevársela, o algunas camillas que tienen en la enfermería para poder evacuarlos en caso de necesidad. Esto se suma a un comentario que vemos está más adelante, pero lo puedo señalar ahora, y es que en general también detectamos que había pocos simulacros ante emergencias. Entonces, ese es un tema también, bueno, de actualidad, ¿no? Por lo que ha estado pasando, y ahí notábamos una especie como de trato infantilizante a las personas mayores, porque la respuesta que nos da es lo que nos daban en el OELIAM era que si bien hay protocolos de emergencia, no se hacían simulacros o no se habían hecho hace mucho tiempo, entre otras cosas para no asustar a la persona mayor. Pero esto pone la persona mayor tiene derecho a conocer qué hacer en caso de una emergencia. Entonces nosotros estamos recomendando que hagan los simulacros. La siguiente. Acá tenemos ejemplo de una habitación en un ELIAM con 2 habitaciones y con espacio para un velador. Entre la separación de entre 2 camas da espacio para un velador. En la mayoría de los ELIAM pueden las personas colocar sus propias pertenencias. Acá tenemos ejemplo de una foto también de 2 camas, pero podemos ver los problemas de humedad que les decía en paredes o en techos. La siguiente lámina, acá estamos entrando ya a la dimensión de salud. Que reciban los estándares, son que reciban una salud oportuna, que existan planes integrales, individualizados para cada persona mayor, para su recuperación, y que estos planes se revisen periódicamente por el equipo, pero con participación de la persona mayor, etc. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Como aspecto positivo, hay una buena coordinación con las redes de atención primaria de salud. En las salas de enfermería había disponibilidad adecuada de medicamentos e insumos de salud en general, pero lo más negativo es que hay dificultades para la atención de urgencia y de derivación a especialidades a la red de salud externa. Tampoco se han flexibilizado demasiado las medidas de protección ante el COVID, y en algunos se les sigue pidiendo elementos de protección personal previo al ingreso, el uso de mascarillas para las personas que los visitan. ¿Ya? La persona mayor no usa mascarilla, pero sí los visitantes deben colocarse la mascarilla, y eso a nuestro juicio, bueno, debilita un poco la interacción social que puedan tener. Y antes las visitas podían acceder a mayores espacios antes de la pandemia. Por ejemplo, podían ir al comedor y ayudar a comer a su familiar. Ahora, con la pandemia eso se eliminó, se suspendió, pero una vez que se levantó la alerta sanitaria, no se ha vuelto a reinstalar esa apertura de esos espacios, sino que ya las visitas solo se reciben en espacios que generalmente están ubicados a la salida del ELIAM con poca comodidad, o a la sala de espera, a la sala común, ya de actividades sociales, pero ya no pueden entrar al comedor, por ejemplo. Bien, la siguiente.
Acá tenemos un ejemplo de medicamentos de la enfermería de un ELIAM. El siguiente, acá podemos ver una sala para los ejercicios de terapia y de kinesiología. El siguiente. Bueno, acá encontramos otra dimensión que monitoreamos que tiene que ver con las medidas de protección, que son todas las salvaguardas que están puestas en el ELIAM para evitar y prevenir maltratos. Y en nuestro caso, lo que más nos interesa ver es que no hayan torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas mayores. Entonces, esta es una dimensión que nosotros miramos mucho. Por ejemplo, ¿qué cosas vemos? Que existe un reglamento interno que establezca derechos y deberes para las personas mayores y que este reglamento se le sea informado a la persona mayor y a su familia cuando ingresa, pero también que se le recuerde permanentemente de su contenido, que tenga acceso al reglamento. En general, las personas mayores, bueno, encontramos que sí hay un reglamento, pero no siempre las personas mayores, o muchas veces dicen que no conocen sus derechos. No se veía una difusión muy adecuada, yo diría, del reglamento, como ahí hay una deficiencia. Lo otro que pudimos observar es que las personas mayores desconocen que pueden acceder a sus fichas clínicas, a pesar de que esto es un derecho. En los ELIAM no le impiden el acceso a su ficha clínica, pero tampoco lo promueven, no les informan de manera proactiva que pueden acceder a sus fichas clínicas. Y esto implica que tampoco, en general, algo que observamos es que no tenían suficiente información sobre los medicamentos que consumían ni las alternativas de tratamiento. Bien, vamos a seguir al siguiente. Voy a ir más... Ignacia, esta foto, no sé lo que... Esta foto era medidas de protección. No se ve bien el listado. En un LEAM es el listado de las personas mayores y el número que se asignaba a sus carpetas administrativas, sus fichas administrativas. Ya, gracias. La siguiente diapositiva sobre trato. Bueno, acá algunos de los estándares es que, y que es muy importante, es que las personas no sean sometidas a contención física ni farmacológica de manera, es decir, que la contención física o farmacológica sea el último recurso en caso de situaciones de crisis, y lo que se promueve es que en el ELIAM se intenten medidas de contención ambiental, ¿ya? Bueno, no pueden estar amarradas en una cama de partida, ese tipo ya podría ser constitutivo de tortura o trato cruel, pero también el uso de fármacos, un uso muy intensivo del mismo, tampoco es un estándar adecuado, sino que lo que se promueve es que se trate de calmar a la persona a través de conocer aquellos factores gatillantes o que pueden calmar a la persona cuando está en una situación de crisis. Por eso lo que se promueve acá, y es lo que tratamos de difundir en nuestras recomendaciones, que se incluya en las fichas clínicas de la persona cuáles son esos elementos gatillantes para cada persona mayor de situaciones de crisis o de descompensación, y también aquellas cosas que la van a calmar para evitar tener que acudir a una contención física o farmacológica. Respecto de lo que ahí observamos es que en general predomina un buen trato en los ELIAM. No sé, en los visitados no vimos violencia física, pero sí tratos bruscos o maltrato verbal,
también falta de escucha y descuido o negligencia en la atención a las personas mayores. Respecto a situaciones de conflicto, vimos que operaban mecanismos de diálogo por parte del personal y contención ambiental. En cuanto a las medidas de contención física, se aplicaban siempre por indicación médica y se dejaba registro de la ficha clínica, lo cual es adecuado. Sí, el aspecto negativo es que predominaban medidas de contención farmacológica asociadas a estados de desregulación emocional. El siguiente, respecto a la autonomía, bueno, vimos que hay autonomía en sus rutinas diarias, o sea, no están obligadas a asistir a las actividades que hace el ELIAM si ellos no quieren. Hay un respeto al derecho a la vida afectiva y sexual, pero podríamos decir, es decir, pueden tener parejas o tener, si quieren, relaciones afectivas o sexuales entre ellos, pero en condiciones desiguales para su ejercicio, porque hay una falta de habitaciones matrimoniales o para parejas. En algunos casos, no en los ELIAM que visitamos nosotros, pero en visitas anteriores se vio que a veces las cuidadoras tenían un lenguaje verbal un poco displicente hacia las personas mayores que querían tener vida sexual o afectiva, un poco un poco burlescas, ¿no? Entonces, ahí falta mayor sensibilización al personal de cuidado respecto a que este es un derecho a las personas mayores. El siguiente, vamos a tratar de ir un poco más. Bueno, acá una fotografía en un ELIAM donde están, ellos pueden utilizar acá los distintos espacios, en general pueden acceder a todos los espacios del ELIAM. A veces en el exterior hay más restricciones porque no siempre, o sea, muchas veces los pisos no están con desniveles o pueden haber riesgos de caída. Y bueno, esas son algunas de las recomendaciones que nosotros les hacemos de mejora. La Ale, siguiente. esa foto ¿Sí? en particular era una visita que hicimos en LEAM por el tema de la vida afectiva, porque, bueno, ella, que está al fondo de la foto, estaba enamorada de él. Él como que no quería iniciar una relación con ella, entonces lo como bueno que vimos en esta visita fue que el personal del LEAM de hecho trataba de como de impulsar que ellos pudieran tener una relación, que si se daba, pudieran estar en una habitación matrimonial y no en pisos separados, etcétera, como a diferencia de otros LEAM que comentaba la Ale, donde lo ven como algo chistoso, divertido, porque cuando uno es persona mayor, empieza a ser objeto de derecho, ya no es sujeto de derecho, entonces obviamente no tiene derecho a tener una vida sexual efectiva como uno quiere. Gracias, Ignacia. Vamos al siguiente. Esto es gestión del establecimiento y personal. Esta ya es la última dimensión. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Un ambiente laboral con tensiones, poca comunicación entre el estamento de profesionales y las cuidadoras de trato directo. Hemos visto cuidadoras con altas cargas de trabajo y labores físicamente intensas, expuestas a malos tratos a veces de las propias personas mayores. Hay muchas cuidadoras migrantes en este momento. Este es un trabajo que no hay tanta oferta de este trabajo, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, es decir, para los ELIAM es difícil encontrar muchas veces cuidadoras porque es un trabajo muy, muy extenuante. Entonces, vemos que a veces se está incrementando el número de migrantes cuidadoras. Y en estos casos detectamos situaciones de tratos racistas o xenófobos de las personas mayores, en algunos casos a las cuidadoras migrantes, y también de manera preocupante algunos actos de connotación sexual. Y ahí, bueno, el comité lo que transmite en toda su recomendación y visita es el deber de denuncia de hechos constitutivos de delitos cometidos tanto contra personas mayores como contra los miembros del personal.
Entonces, en este sentido, veíamos que no siempre se hacía aquí la denuncia, y muchas veces la cuidadora tendían como a aguantar un poco la situación. Eh, eh, Vimos pocas instancias de cuidado personal para las cuidadoras, de rutinas de espacios de descanso, de espacios físicos adecuados para almorzar o para descansar. Nosotros hemos recomendado intensificar el número de capacitaciones a las cuidadoras, haciendo énfasis en materia de derechos humanos y buen trato. Dentro de estas recomendaciones y que hicimos a Senama, una buena noticia es que Senama se comprometió a realizar una jornada sobre estos temas durante este año, que fuera dirigida a los CELIAM públicos y a los que cuentan y a los de CONAPLAN. Bueno, acá nosotros también hicimos capacitación, también esa es parte de nuestra labor, y acá hay una foto de una capacitación que hicimos al ELIAM de Valparaíso sobre temas de buen trato, derechos de las personas mayores, prohibición de tortura y de tratos crueles. La siguiente, lo que les comentaba aquí, otros hallazgos, el tema de activar los simulacros de evacuación, que también encontrábamos detectamos que mucha de la dotación, tanto profesionales como cuidadoras, en algunos ELIAM, estos son ELIAMs que visitamos con posterioridad al informe anual, por eso estos hallazgos los colocamos acá, pero no están en el informe, ¿ya? Y ahí veíamos que esta dotación estaba contratada en horarios, lo cual para nosotros no es una buena señal, porque genera distintas distorsiones, como por ejemplo mucha rotación del personal, y en general una desvalorización del trabajo en los ELIAM, tanto profesionales como cuidadores. Como aspecto positivo, encontramos que funcionan bastante bien y de manera activa los consejos de residentes, ya que es una instancia de carácter de participación social, política, podríamos decir, de los residentes, donde se reúnen a plantear sus inquietudes, sus quejas. Muchas veces sirve para regular la vida en comunidad. Por ejemplo, si hay fondo para un paseo, decidir a dónde van. Ahí los intereses son siempre muy variados, algunos quieren ir a la playa, otros al campo, y en el fondo en el Consejo Residente se plantean todos estos intereses y se puede llegar a una solución. Bueno, y para ir concluyendo, vamos a transmitirle algunas de las principales recomendaciones que hicimos en el informe anual, y que son recomendaciones dirigidas a los poderes del Estado, y que ellos tienen que considerarlas, ¿no? También están obligados a entrar en un diálogo con nosotros respecto a las mismas. Al Poder Legislativo se le recomendó recibir las solicitudes de audiencia de las organizaciones de sociedad civil, la academia e instituciones competentes en la tramitación del proyecto de ley de envejecimiento positivo. Al Poder Ejecutivo, y esta es una recomendación muy cercana al trabajo que han hecho ustedes, y de alguna manera hemos estado trabajando en conjunto también con la Alianza esta temática. Se le recomienda elaborar un proyecto de ley que cree una Defensoría de las Personas Mayores, elaborar un marco normativo que regule la implementación de voluntades anticipadas, y desarrollar un trabajo interministerial para la definición presupuestaria en la implementación del decreto número 20, que es el nuevo decreto que regula los ELIAM, pero cuya entrada en vigencia se difirió para el 2025. El siguiente, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, desarrollar instrucciones hacia una mayor dotación del personal de cuidado en los ELIAM, y desarrollar un plan de mejoramiento de la vida laboral de todo el personal. Es decir, directamente les estamos recomendando aumentar la dotación. Hay ciertos estándares
de número de cuidadoras por número de residentes según su dependencia, pero lo que nosotros estamos recomendando es que incluso cumpliendo esos estándares, las cuidadoras se ven bastante sobrepasadas. Y esto puede ser un riesgo de malos tratos. Y también desarrollar un plan que mejore la vida laboral de todo el personal. Esto es de manera amplia, pero podría incluir, por ejemplo, el pasar de los honorarios a los contratos de trabajo. Como siguiente recomendación es establecer una mayor cantidad de alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las instituciones competentes que se dediquen a la promoción y protección de los derechos de las personas mayores, y ampliar la oferta de actividades individuales o grupales y fortalecer los vínculos de las personas mayores con sus familias y comunidad. El siguiente. Acá hay una síntesis de los avances y desafíos. Esto lo logramos en la información haciendo un seguimiento de las recomendaciones que hicimos a CENAMA y a CONAPRAM. Y hemos visto bastantes avances en algunos ámbitos y en otros, en general, avances parciales. No hemos encontrado un cumplimiento total de nuestras recomendaciones, pero sí, por ejemplo, se han comenzado a diversificar las actividades recreativas y de estimulación en los ELIAM y han comenzado a abrirse hacia la comunidad para que la comunidad desarrolle actividades dentro de los ELIAM después de la pandemia. También se comprometió CENAMA a hacer esto fue el 2023, a hacer un estudio para y preparar los insumos para solicitar un aumento de presupuesto en la ley de presupuesto del 2024 para tener mayores recursos para infraestructura y mantenimiento de los ELIAM. Y ahí vimos que, bueno, en el proyecto de ley hay un leve aumento, perdón, en la ley de presupuesto del 2024 hay un leve aumento para los ELIAM, si bien se disminuye el presupuesto respecto a CONAPRAM. Y también en CENAMA también hay una glosa que aumentó levemente para lo que es mantención de los ELIAM. En cuanto a salud, también se están haciendo coordinaciones desde CENAMA para una mayor, valga la redundancia, ¿no es cierto?, para una atención más efectiva de los centros de atención primaria y las especialidades respecto a las personas mayores de los ELIAM. Se está trabajando en material informativo sobre derechos dirigidos a las personas mayores. Se está trabajando también en reforzar el deber de denuncia de todo funcionario público ante situaciones de maltrato. Se está trabajando desde CENAMA en diseñar un sistema que permita, un mecanismo que permita abordar de mejor forma el cuidado personal, el cuidado del personal de los ELIAM y la resolución de conflictos en los ELIAM, tanto entre las personas mayores como entre el personal. Y también se está pensando se está diseñando, ese era el compromiso de CENAMA, de cómo estimular más la participación en la vida política de las personas mayores, ya que se detectó que en las visitas había había muchas personas mayores que habían querido ir a votar y no habían podido, si bien se había dispuesto a algunos traslados, estos no eran suficientes. El siguiente. Y ahí terminamos con la presentación y quedamos atentos a sus consultas, dudas, comentarios. Muchas gracias, Ignacia y Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes, Alejandra, Juan Carlos y María Ignacia, por esta tremenda labor que están realizando hoy día. Una de las principales preocupaciones de los foros anteriores justamente fueron respondidas por ustedes hoy día. Y bueno, la primera tiene que ver con que ustedes, por supuesto que ustedes pueden fiscalizar solamente a los establecimientos de larga estadía estatales, ¿verdad? No a estos privados, a todo lo otro.
por eso nos vamos a focalizar en eso hoy día, pero una de las principales preocupaciones que ocurría era que no había un dato oficial, por ejemplo, de los establecimientos de larga estadía que funcionan a nivel clandestino o de manera ilegal, ¿cierto? No hay un dato oficial que nos permita conocer lo que está pasando acá. Pero con esta evaluación, con esta información que nos entregan, es un avance, porque supuestamente los ELEAM del Servicio Nacional del Adulto Mayor deberían ser un ejemplo, ¿verdad?, para los otros ELEAM privados a seguir. Y desde ahí también nos surgen muchas preguntas, Alejandra, Juan Carlos, María Ignacia, que tiene que ver, bueno, primero cómo ustedes conversan con MinSal, que en este caso es el fiscalizador de los establecimientos de larga estadía, cómo toman sus recomendaciones, si tienen, tú señalaste en alguna ocasión que tienen la obligatoriedad de tomarlas, ¿verdad? Si trabajan paralelamente con el MinSal en este caso para llegar a estos acuerdos. Eso por una primera parte. Y lo otro es que también estábamos preocupados, a propósito de los incendios, por los protocolos de emergencia que no estaban actualizados, también lo mencionaron. Así que una pregunta que quedó respondida con su presentación, porque fue una preocupación con el tema de los incendios, por otros incendios que también han ocurrido en hogares. Pero volviendo al tema de los ELEAM estatales, y que fue en el fondo lo que nos convocó a este foro, de estos 7 ELEAM, nos preocupaba el hecho de que las personas están siendo trasladadas fuera de sus regiones, que efectivamente no hay suficientes ELEAM para que se puedan hacer traslados tan rápido, por lo tanto las personas son alejadas de sus regiones, de sus familias, de las personas cercanas que estuvieron allá. Entonces ahí nos gustaría saber, desde el sentido de pertenencia también de las personas, cómo ustedes ven esa situación de estos cierres, ¿verdad?, que cierran sin tener cupos, porque sabemos que todavía hay una larga espera, que muchos de los casos que ingresan son judicializados. Entonces, este tema de traslado a nosotros nos convocó por esta preocupación de lo que pasaba con las personas mayores posteriormente a estos cierres, que no había un ente haciendo seguimiento, que no había alguien que hiciera un seguimiento después de que se informaba de que se cerraba este espacio. Así que también ahí nos gustaría que nos pudieran contar cuál es su apreciación y, por supuesto, la pregunta que estaba ahí anteriormente, cómo conversan con MinSal, cómo lo recibe Senama, cómo es la llegada que ustedes tienen, es preparada, ustedes pueden llegar e ir en cualquier minuto. Eso nos gustaría para empezar, y por supuesto que dejo también abierta el chat para que puedan hacer preguntas. Entiendo que Alejandro tenía unas preguntas ahí para poder hacer. Bueno, Catalina, Catalina, Catherine. Catherine. Parto haciendo la respuesta y después el equipo también para que complemente la información. Respecto a la visita a los ELEAM, nosotros nos estamos enfocando en los estatales, pero también tenemos como proyecto poder visitar ELEAMs privados que reciben subvención del Fondo Subsidio ELEAM, ¿ya? Que reciben algún tipo de subvención, que son bastantes los que reciben esa subvención, y ahí nos va a ampliar la mirada, porque igual entendemos que al recibir fondos del Estado cumplen una función pública. Ahora, también nosotros hemos hecho el análisis dentro del equipo respecto a, y estamos todavía analizando ahí, pero también si quieren pueden complementar Ignacia, Juan Carlos, de que el mandato nuestro también podría cubrir a los privados totalmente, en el sentido de aplicando la convención contra la tortura y el protocolo facultativo, que es el que nos da origen a nosotros. Nuestra labor es prevenir tortura en cualquier lugar donde haya personas que pudieran en algún minuto estar restringidas o privadas de libertad. Y eso, la privación de libertad, como la entiende el OPCAT, es no solo en que puedes haber entrado por propia voluntad, pero después si quieres salir y no puedes, también se entiende privación de libertad.
¿ya? Entonces, como se trata de personas mayores que tienen algún grado de vulnerabilidad y que mientras están en el IAM a veces su condición va empeorando, esta voluntad puede desaparecer en algún momento, ¿ya? Y por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es proteger de tortura a todas las personas, independiente de si están en un IAM público o privado, ¿ya? Entonces nosotros igual estamos estudiando la posibilidad de visitar el IAM privado 100% en el futuro, ¿ya? Eso, no sé si Juan Carlos o Ignacia quieren comentar algo al respecto. ¿No? Ya, voy a levantar la mano si quieren. Juanca, ¿tú primero? ¿Sí? ¿No? No, Juanca dice no. No, yo solo por el tema con Abran, y es principalmente analizando los documentos que han sido presentados tanto en la Comisión de la Adulta Mayor y Discapacidad del Senado como en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara, más las sesiones, que al comienzo, por ejemplo, el plan de Senama era que dentro de los LEAM, que tiene que cerrar con Apran, estaba San Javier. Y no así los de la región metropolitana, pero con Apran cambia esto, porque la idea es tener San Javier como en el sur para que las personas mayores de los dos LEAM de Conaplan del sur pudieran ser reubicadas en este. El tema es que por ejemplo, en una presentación de Senama sobre el LEAM de Hualpén, se indica que una persona mayor fue reubicada en el LEAM de Senama, de Huechuraba, que es administrado por la Corporación Trascende. Entonces ahí como uno se puede preguntar qué está pasando, porque finalmente el LEAM de San Javier de Conapran continúa abierto, supuestamente para que esas personas mayores se reubicaran allá. Ahora bien, por lo que decía la Ale, claro, nosotros visitamos los 20 LEAM en este momento públicos de Senama, 22 a final de año se espera, y los de Conapran que son particulares. Lo que pasa es que hay un convenio directo con el Estado y por eso reciben los fondos. Entonces, lo que nos abrimos ahora, como dice la Ale, es a los que podrían, o sea, que reciben el fondo subsidio LEAM, entonces de nuevo está este convenio, y a futuro se puede analizar algo más. Y, espera, porque había notado lo que me habías dicho, claro, en general, mira, nosotros nos juntamos igual, yo creo, relativamente seguido con Senama, y ahí ya estábamos hablando, a raíz de lo que está pasando en el Congreso, de solicitar la información en relación a estos traslados, porque nosotros nos juntamos, creo que fue en enero, en diciembre o enero, la última vez que nos juntamos con Senama, y claro, estaban empezando como a echar a andar esta máquina, como de la reubicación, que por cierto, no me gustó mucho la palabra, como de las personas mayores que se encuentran en los LEAM. E igual, como hemos visto mucho en las visitas, pasa que la gran mayoría de las personas mayores no cuentan con redes de apoyo. Entonces, en algunos LEAM, por ejemplo, como los tutores, las tutoras, ya sea es la trabajadora social, como del hospital en el que estaba antes, por ejemplo, la persona mayor, o incluso personas del LEAM, porque no hay amigos, no hay familiares. Al final, nada, y ese es como un gran problema y ahí lo juntábamos nosotros con el tema de los cuidados, porque a medida que avanzan las generaciones ya, por ejemplo, empiezan a nacer, no tenemos hijos, entonces, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Tenemos que potenciar, capacitar, remunerar mejor, entonces, como que ahí hay que ir viendo toda la arista y juntándola. Respecto de la relación con el MinSal, Catherine, nosotros en general le mandamos copia de nuestros informes siempre al MinSal, y también tenemos un eje en el comité que es el eje de salud pública, que está a cargo de otra experta, entonces a veces ahí nos distribuimos un poco la tarea y algunas conversaciones a veces las lleva la experta Yamilet, y nosotros le transmitimos lo que queremos, digamos, trabajar o ciertos aspectos que queremos que se enfaticen. Algunas peticiones que les hemos hecho, por ejemplo, al MinSal y que como que se utilizó este canal, era ver qué se estaba haciendo para la implementación del decreto 20, que entraba en vigencia en septiembre, creo, agosto, septiembre, no me acuerdo, del año pasado. Y porque nosotros lo que veíamos era en nuestras visitas mucha gente
de los ELEAM preocupadas porque algunos decían que el decreto 20 exigía más estándares y que iba a ser más caro administrar los ELEAM porque era un decreto que tenía mayores exigencias. Otros nos decían que el decreto 20 disminuía los estándares en relación al 14, por ejemplo, no mencionaba nada era como más flexible en cuanto a ciertas profesiones que el decreto 14 señalaba como recomendable de manera expresa tener, como kinesiólogos, terapeuta ocupacional. El decreto 14 lo menciona de manera expresa. Y el decreto 20 no decía nada, ¿ya? Entonces, algunos pensaban, "No, el decreto 20 nos va a rebajar los estándares", y había como una cierta, notábamos, no había mucha información respecto a la implementación del nuevo decreto. Y ahí, bueno, lo que nos informó MinSal en ese momento era que se estaban haciendo los diagnósticos y se estaba recabando la información que se necesitaba para financiamiento, pero que se iba a postergar la vigencia para el 2025. Igual para nosotros eso es un tema a seguir trabajando con MinSal y con Senama, porque es necesario ver qué avances hay. No pareciera haber como un estudio muy claro respecto al mayor presupuesto que va a requerir la implementación del decreto 20, ¿ya? Entonces, ese decreto puede tener impactos en el financiamiento y en la cantidad de plata que transfiere Senama por residente, per cápita. Por lo tanto, nos parece a nosotros que es importante que que el MinSal y el Ministerio de Desarrollo Social tengan un estudio acerca de las necesidades presupuestarias que va a requerir la implementación de este decreto. Bueno, ahí se nos señaló que se estaban haciendo los diagnósticos, así es que ese es un tema que nosotros tenemos planificado también hacerle seguimiento este año, porque es el último año que hay para hacer esos ajustes, ya empieza a implementarse el 2025. Bueno, muchas gracias Alejandro y equipo, María Ignacia en particular. Hay una pregunta en el chat, no sé si alguien de la gente asistente quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, hacer alguna señal. Dice que ¿qué formación tienen con qué se han encontrado ustedes la formación que tienen tanto los cuidadores como directores institucionales a cargo de las residencias? Si hay una formación gerontológica, si ustedes pudieron percibir si tienen algún conocimiento en gerontología, ¿verdad? De la convención, de los derechos de las personas. Me imagino que va por ahí la pregunta. O sea, Juan Sí, Carlos, bueno, si yo quieres. puedo responder eso, sí. Bueno, en términos generales nos hemos encontrado con distintas situaciones respecto a estas dos dobles figuras de la dirección técnica y la dirección administrativa. En algunos LEAM estas dos funciones las cumple una misma persona, en otro LEAM son dos personas distintas, y en términos generales nos hemos encontrado que la dirección técnica de los LEAM efectivamente cumple con los requisitos establecidos en el decreto 14, que tiene que ver que sea un profesional de la salud y que tenga algún grado de capacitación en gerontología y experiencia en la temática, ¿sí? Eso en general se cumple. Y, y generalmente son personas vinculadas al ámbito de la salud, ¿sí? Enfermería, kinesiología, ¿sí? Así que en ese aspecto estaría cubierto, o por lo menos se cumpliría como ese requisito. ¿Hay alguna pregunta de las personas que están presentes? ¿Están haciendo comentarios? Viviana de Jerópolis. Hola Viviana, bienvenida. Nos hace le vamos a activar el micrófono. Nos hace un comentario. Viviana, si quieres lo hace ahí. Hola, muchas gracias, Catherine. Quería contar que se conformó una mesa de una comisión en realidad el año pasado, a fin de año,
convocada desde el Ministerio de Salud y Senama para revisar las observaciones que había hecho Senama al decreto 20, que era el que iba a entrar en vigencia, y esa comisión ya terminó de sesionar hace unas semanitas, así que están reuniendo la información y me imagino que para validarla y luego para poder incluirla con los trámites de resolución y todo lo que tenga que ver ahí. Buenísimo. Muchas gracias, Ahí, Viviana. buen dato. Sí. Rosa, vamos a solicitar activar el audio. Hola, buenas noches. Oye, un millón de gracias por la charla, Alejandra, y también a Juan Carlos y la María Ignacia, muy ilustrativa. Mira, más que son un poco entre preguntas y comentarios. El primero es que quería saber, y porque desconozco cuál es el contenido de ese decreto 20 al que han aludido varias veces, si los ELIAM reciben visitas, por ejemplo, con una cierta periodicidad que esté establecida de personal médico, externo me refiero, o sea, por ejemplo, de un médico o médica y enfermera, dentista, ginecóloga, eh, las especialidades que sean las más necesarias para la atención primaria. Eso, si reciben periódicamente desde el exterior ese tipo de visitas. Lo otro es que también me apareció en una de las láminas que al final presentó Alejandra. Quería preguntar precisamente por el tema de eh, cuánta incidencia tiene la participación política de las personas que están al interior de los ELEAM, es decir, si son... se les da a conocer, por ejemplo, los eventos plebiscitarios y los eventos eleccionarios que han habido en el país, que han sido bastantes el último tiempo y que en los próximos, durante el presente año y el próximo año de nuevo van a haber muchos. Entonces, eh, ¿qué nivel, digamos, de información a este respecto se les brinda? Se les dan charlas, finalmente los días en que existan los plebiscitos o las elecciones, ¿cómo se maneja ese tema? ¿Pueden salir todas las personas? ¿Cómo lo hacen? Y por último, que me pareció súper interesante y preocupante lo que señala Alejandra y lo que señala, digamos, que es un hallazgo del informe, en el sentido de que las personas son poco visitadas, muy poco visitadas por las familias. Y que yo creo que eso debe tener un fuerte impacto también en su desarrollo psicológico, emocional, afectivo. Entonces estaba pensando, yo no sé si ustedes han podido visualizar si al interior de los ELEAM se ha considerado el diseño de una sala que sea solamente, o sea, que sea específicamente destinada a la recepción de las familias, porque también ahí las familias cuando los pueden ir a visitar pueden haber niños, niñas y adolescentes, y esa puede ser también una de las cortapisas por las cuales los hijos no van, porque no tienen mucho donde llevarlos a los niños, y también porque pueden ser lugares que resulten poco hospitalarios para los niños, niñas y adolescentes, e incluso más, pudiera ser incluso lugares que, que presentaran un nivel de riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Y aquí me pongo un poco, y la gente, ustedes que son del CPT, están familiarizados con el tema de lo que son las visitas al interior de los recintos penitenciarios. Y ahí el tema de las visitas de niños, niñas y adolescentes es un tremendo tema, porque no hay lugares idóneos para que ellos hagan las visitas a sus padres o a sus madres. Entonces, esto lo traslado un poquito a lo que son los recintos como los ELIAM, en donde pueden haber hijos menores o pueden haber nietos y nietas. Entonces, si se ha contemplado eso, si ustedes lo han podido visualizar y si lo han podido además representar de que los ELIAM, precisamente para motivar y favorecer estos encuentros que son escasos, consideraran una sala que tuviera, digamos, que fuera acogedora, que pudiera ser percibida como algo cálido y agradable para ir a tener los encuentros con las personas mayores. En términos generales, eso, lo que se me fue, lo que se me fue presentando como inquietudes a medida que te escuchaba, Alejandra.
Mm. Disculpa, Alejandra, antes de que puedan respondernos, con esta pregunta de Rosa interesante, cerramos con esta respuesta porque en realidad hay muchas preguntas, tenemos muchas inquietudes muy interesantes, podríamos estar hablando hasta las 10 de la noche, pero vamos a dejar abierto el foro, de eso se trata este foro preparatorio para que después podamos seguir en la página web. Entonces, con esta respuesta de Alejandra y el equipo cerramos con Rodrigo para que nos muestre cómo continuar esta discusión en el foro. Ujú. Bueno, gracias Rosa por tus preguntas. Mira, tomando desde primero la última, ¿no? Nosotros efectivamente hemos encontrado que no hay una sala específica en los ELIAM para recibir a la familia, sino que a veces destinan lo que es el patio, por ejemplo, que tiene algunos asientos y que esa sea la sala donde se reciben, o que la familia, en la entrada hay como algún pasillo y lo adaptan, o las salas comunes, que son de entretención o de actividades de las personas mayores. En algunos ELIAM hemos encontrado una salita que se adaptó, que se destinó solo para la familia y que era bien pequeña, ¿ya? Y no tenía una mesa, silla, no tenía mayor habilitación tampoco, pero al menos sí cumplía como con ciertos estándares de privacidad. Eh, y ahí nosotros hemos hecho hincapié en eso, en algunas de nuestras recomendaciones. Una de ellas, por ejemplo, es específicamente habilitar una sala que se estaba usando como para guardar cajas, bodegas, y después la utilizó el personal del ELIAM para almorzar. Entonces, y resulta que las visitas las recibían en un pasillo interior que tenía como una mampara, pero era frío en el invierno. Entonces ahí nosotros concretamente hemos dicho, hemos sugerido, porque no son obligaciones, sino que lo que hacemos son sugerencias. Sugerimos que la sala que hoy día está llena de caja y que de repente se usa como para almuerzo, sugerimos que se habilite para recibir a la familia, que se pudieran poner ahí mismo se podía poner una biblioteca, ¿no es cierto? Hacemos recomendaciones bien concretas en ese sentido. No sé, Juan Carlos, Ignacia, si quieren responder alguna de las otras. Sí, yo puedo responder la primera en relación a salud. Em, En general, lo que ocurre en los ELEAM que hemos visitado es que va un médico general, principalmente vinculado a atención primaria, a realizar las atenciones en los mismos ELEAM, ¿ya? Y cuando se requiere alguna derivación, atención de especialidad, se articula con la red de salud. Lo que ocurre en ese contexto es algo que ocurre con la gran mayoría de las personas mayores que no están institucionalizadas, así que son las largas listas de espera. Entonces, en ese sentido a veces no es tan oportuna la atención. Y lo que hemos visualizado también como un déficit importante y significativo es que no hay atención de especialidad en gerontología en lo ELEAM visitado, ¿sí? Si bien funciona muy bien la atención de medicina general y la atención especialidad como vinculada a los hospitales, esta atención de salud como más vinculada a esta etapa del ciclo vital no está garantizada. Y también han habido cierta brecha o déficit respecto a la atención de podología, ¿sí? Que siempre se considera como una necesidad, una atención bien importante, pero que no está cubierta, digamos, y a veces se tiene que pagar particular con las pensiones de las personas mayores. Otro elemento importante es que las actividades de prevención y de promoción en salud tampoco son tan priorizadas y cuando se llevan a cabo se realizan por parte de los estudiantes en práctica, ¿sí? Entonces, a veces no forman parte como de la oferta programática establecida de los ELEAM, sino más bien como a la sensibilidad o al compromiso que tengan los estudiantes y ahí abordan distintos tipos de temáticas, ¿no? Pero no algo que esté definido o esté como de antemano planteado como formando parte de la oferta programática. Eso.
Y yo finalmente, en relación a la consulta de Rosa, como sobre el final de los derechos políticos de las personas mayores que pueden ir a votar y charlas, en las visitas que hemos realizado nosotros tres como equipo del área de personas mayores, hemos visto que en general no hay capacitaciones sobre el tema, como ya sea desde el personal o alguna institución externa hacia las personas mayores, sobre las votaciones. Incluso hemos ido como cerca de fecha en que teníamos elecciones o el plebiscito y no. Y para las elecciones mismas, ahí ya sea las entrevistas, tanto personas mayores, cuidadoras, personal y dirección, eh, que para poder ir a votar tienen que ir con el vehículo institucional y no todos los ELEAM tienen uno, o si lo tienen, por ejemplo, no tienen cómo costear el gasto en benzina, entonces hay como tampoco el personal que lo puede manejar, como las trabas. Y a su vez, pongamos, de 15 personas mayores que quieren ir a votar, algunas personas mayores decían, pucha, pero es que yo no soy como de determinada tendencia política, entonces no me llevaron por eso. Y en una visita en particular nos pasó, como nos dijeron hartas veces eso, de hecho. Y en ese sentido se quedaron como abajo en las elecciones, solo fueron un par. Y en ese LEAM, claro, contaban con un aval institucional, pero otros, nada, o sea, en las visitas en Maule, ahí las profesionales ponían su auto, la benzina, todo, y de hecho llevaban a las personas mayores atención médica como urgencia o algo que necesitaran en ese momento. Y sí, eso. Sí, es que en ese punto en general la responsabilidad del traslado se delega a la familia y cuando no existe esa red de apoyo, la persona queda en esta situación donde no puede ser acompañada, pero sí manifiesta su interés por votar. Sí, de hecho, yo creo que una de las actividades más significativas y más relevantes para las personas mayores como de participación en la comunidad es el periodo de elecciones. Entonces nosotros hemos hecho recomendaciones ahí respecto a articular las redes a nivel local para favorecer los traslados de las personas que ahora ni siquiera como que tengan interés o motivación en votar, porque el voto ahora es obligatorio y las personas mayores estaban conscientes de eso y lo reconocían como algo súper importante que debería estar resguardado y garantizado para ellas. Sí, y ahí, Súper. último como complemento, era como una de las recomendaciones a Sename es hacer las gestiones para terminar con algunos obstáculos que hay los ELEAM, los directivos del ELEAM daban para no llevarlo. Como decir que, bueno, que estaba inscrito en otra región. Pero en el fondo eso basta una gestión con el CERVEL, para poder hacer el cambio de domicilio, ¿no es cierto?, electoral, y la recomendación es como que ya sea Senama o los ELEAM hagan esas gestiones para que las personas puedan ir a votar. Y a propósito de eso, bueno, para ir cerrando, como les decía, Rodrigo nos va a mostrar cómo poder continuar esta discusión que está interesante. Pero ahí pregunta Alejandro si ustedes se encontraron en algunos ELEAM con consejos de personas mayores en donde estuvieran como organizados ellos ahí con un... Y lo otro es, ¿con qué instancia de Senama se coordinan ustedes para hacer estas recomendaciones? Esas dos últimas preguntas y Rodrigo, por favor, nos muestra la plataforma. Bueno, respecto a las coordinaciones con Senama, nosotros nos coordinamos con distintos niveles. ¿Ya? Los informes siempre a Senama va con copia a la directora nacional y a su jefe de gabinete, y cuando les pedimos reuniones, normalmente asisten también la encargada de los ELEAM, la encargada nacional de los ELEAM. Nos hemos reunido con la persona que está encargada del programa Buen Trato a las personas mayores. Dependiendo de lo que se quiere conversar, es que acuden distintas jefaturas de departamento. También nos ha Ya. tocado coordinarnos, últimamente hemos iniciado un trabajo con el Hospital del Salvador, donde la sociedad civil nos pidió ayuda como comité, porque habían personas mayores de Ñuñoa que
llevaban mucho tiempo viviendo en el hospital, ¿ya? Porque habían sido dados de alta, pero tenían tenían niveles de dependencia que al hospital no le permitía decirles que se fueran a la calle, digamos, porque estaban en riesgo. Te silenciaste, Ale. No se escucha nada de lo que dije. Ahora sí, no, lo último solamente. Que eso que estábamos trabajando con el Hospital del Salvador, ¿sí? Sí, se Eh, escucha. Bueno, ahí en ese caso el problema era ese, o sea que en el fondo son personas mayores que ya están dadas de alta, pero como no hay cupo en los ELIAM de la región metropolitana, en los ELIAM públicos, tienen que seguir viviendo o en el hospital o ocupando camas sociosanitarias. Y en esos casos hicimos un trabajo con, eran encargados del programa, ¿no? Juan Carlos en ese caso no eran jefaturas de, de Senama, sino que eran las personas encargadas como de las derivaciones para las camas sociosanitarias. Así que en realidad, dependiendo del problema, nos relacionamos en distintos niveles con Senama. No sé si quieres complementar algo, Juan Carlos, ahí, o Ignacia. Ah, la otra pregunta respecto a los consejos residentes. ¿Te quieres tomar? Sí, bueno, en algunos LEAM, como hemos señalado, está esta instancia del Consejo Residente, que es como una instancia más participativa y representativa como de las voces de las personas mayores que se encuentran en los LEAM. En algunos LEAM está formalizado, tiene como una estructura, una directiva, un vocero, por así decirlo, de esta instancia, y en otras lo que existe son como asambleas de residentes, sí que son más abiertas, digamos, y se realizan de manera regular y a veces no tan regular, pero que cumplen el mismo propósito. Entonces, no en todo se da esta figura, pero sí se tratan de incentivar o motivar algún tipo de instancia participativa para escuchar las opiniones, perspectivas y puntos de vista de los residentes en los LEAM. Gracias, Perfecto, Rodrigo. gracias, Juan Carlos, gracias. Me sumo también a las palabras que acabo de leer a Luz Álvarez, que agradece a Alejandra y a Ignacia y Juan Carlos por compartir la admirable gestión que realizan y la sugerencia de acción de mejora que entregan tremendos profesionales. Así que me sumo a esas palabras para leerlas también, compartirlas, que también se sumaron. Y agradecer también el espacio. Y bueno, nosotros queremos terminar siempre a las 9 de la noche. Ese era el horario que queríamos, pero estamos pasaditos, como decía Catherine, ojalá pudiésemos seguir mucho tiempo más hablando de esto. Por eso que hemos puesto en marcha este foro permanente, entendiendo la urgencia. Yo también quería, con más tiempo, podríamos haber comentado algunas acciones que están haciendo en otros países. Por ejemplo, en España hace poquito se presentó un informe sobre las muertes de las personas por COVID en residencia. Entonces hay harta información que pudiésemos compartir también en este foro para saber cómo llegaron y cómo han estado avanzando. Yo hace poco se terminaron las audiencias, donde invitaron a muchos actores relevantes sobre el tema, por qué se murieron, quieren buscar la verdad finalmente de las personas que murieron por COVID. Así que yo creo que están súper adelantados, este tema está muy apasionante, así que por ponerle ojo a esto, tenemos la página web. Ustedes tendrían que entrar a la página web que es Alianza, perdón, acá voy a compartir mi pantalla. Aquí mi pantalla. Segundo. Acá está. Van a tener que entrar a la página web de la Alianza, que es Defensoría de las Personas Mayores. Ahí está. Compartir, compartir. ¿Están viendo mi página? No la estoy viendo. ¿Sí? Ok. ¿Se ve bien? Que no la veo. No, no Sí, estoy. Rodrigo, súper. Ya, ok. Entonces, ¿qué están viendo ahí, el Google? ¿O están viendo la página? Google. Ah, ok. Entonces entran por Google, Alianza Defensoría de las Personas Mayores. Entramos. Mm.
van a entrar a la página web, no sé si han podido entrar en algún minuto, pero acá tenemos la información de, no sé por qué no me aparece, aquí está. Bueno, quiénes somos, la coordinación, la propuesta que tenemos como alianza, la solución y la adhesión. Tenemos aquí una campaña permanente sobre adhesión a nuevas organizaciones para que puedan pertenecer a la alianza. ¿Ya? Aquí hay unos datos que organizaciones o personas, digamos, que quieran participar en la alianza, no es necesario tener organización, sino que las gana y pueden inscribirse acá y poner sus datos, y algunos son opcionales, pero la idea es que puedan tener aquí una, y si quieren participar en alguna de las áreas que les interesa, como jurídica, comunicaciones, formación, incidencia, en región, estudio e investigación, puedan adherirse y nosotros tomamos contacto y puedan ustedes participar en la alianza. Eso ha sido una campaña permanente, ¿ya? Y hoy en día estamos con lo del foro permanente. Y tenemos esta instancia de la página web donde vamos a tener este foro permanente que va a estar dentro de las pestañas que ahora no sé por qué no la puedo ver, no sé, yo no la veo, pero Mm, no la estoy viendo aquí. Entonces, pero acá aquí está, voy a poner se va a poner el enlace, está en la página directamente para que entren al foro permanente y se va a desplegar esto. Como ahora todavía no tenemos vamos a sacar de este foro, vamos a sacar el video y todo lo que hemos hecho, el trabajo de los dos foros preparatorios en cuanto al contenido para poder presentarlo digamos, en esta web, ¿ya? Para que de aquí salgan conversación y podamos permanecer contactados para poder establecer próximas reuniones. Así que por acá yo los invito y los motivo a que puedan participar en este sitio web. No sé si hay alguna pregunta, pero invitarlos también a continuar en los próximos foros que se nos vienen. Son 3. Yo estaba pensando, ante tantas preguntas que yo estaba también recordando la invitación que tuvimos, o sea, la exposición que tuvo Aldrin Vergara, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores de Fundación Las Rosas. Y nos comentó muchas cosas que tú comentaste, Alejandra, pero tengo una pregunta y no la quiero dejar pasar. Y tiene que ver con si tú sabes si existen algunas asociaciones de familiares de personas que residen en estos LEA. No sé, si se habló, yo tengo entendido, o sea, yo sé directamente que en los Fundación La Rosa, los residentes se organizan en clubes, y ahí se pueden ir, organizan paseos, un sinfín de cosas, entiendo. Pero no sé si eso se ha logrado, porque como salió dentro de las conversaciones de los foros preparatorios, salió la idea de poder tener como producto final o un desarrollo, la idea de poder generar una asociación de mm, familiares de personas que estén residentes en esto, Elian. Eso. mm. Interesante, Rodrigo. Yo que recuerde, no sé si tú, Juan Carlos, Ignacia, has escuchado, que yo recuerde, no me ha tocado que me mencionen una asociación de familiares. Eh, y creo que sería muy bueno, incluso no solo de familiares, podría ser de familiares y amigos de las personas mayores, de manera que pudieran hacerse presentes en los ELIAM, porque hay muchas personas que no tienen familia también, entonces quizás ahí pueden ir o ustedes o las otras personas que de verdad les interese acompañar, y la presencia de las personas externas, tanto las Naciones Unidas como las organizaciones internacionales han dicho que uno de los factores protectores más grandes para prevenir abusos, malos tratos, incluso muerte bajo custodia, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, la gran estrategia de prevención de tortura y malos tratos de estos lugares es abrirlos hacia la comunidad. Eso es prácticamente, por eso existe el comité. Es como una idea de nosotros nos apersonamos en lugares donde no encuentra cualquiera, porque, por ejemplo, si nosotros vamos el día de mañana a un ELIAM privado, nos deberían dejar entrar, ¿ya? Y si no, pueden estar, nosotros podemos invocar la ley, pero no cualquiera puede hacerlo. Y si la familia no va nunca, bueno, esa persona mayor podría estar siendo objeto de descuido o de malos tratos y nadie se entera. Entonces, por eso que es importante, en algún minuto el comité pensó
está ahí la idea, pero no se ha retomado, que es que en algunos monitoreos nos puedan acompañar personas de la sociedad civil, ¿ya? Hacia el futuro, digamos, ¿no? Pero antes de eso, realizar actividades. Nosotros estamos recomendándole a todos los ELIAM y a CENAMA que abran los ELIAM a la comunidad, es decir, que cada vez que hagan más actividades organizadas por la comunidad para las personas mayores. Entonces ahí tienen obviamente todo nuestro respaldo, y si hay una asociación que tenga presencia, sería, yo creo, sumamente importante. Gracias, Alejandra. Bueno, yo creo que estamos en tiempo de poder ya despedir, ¿cierto, Katy? Y agradecer nuevamente a Alejandra, a Juan Carlos, a María Ignacia, por el trabajo hermoso que han entregado hoy día. Ya venimos escuchándolas hace mucho tiempo a ustedes y qué alegría poder tenerte en este espacio de la Alianza, que está abierto a toda la comunidad, no necesariamente tienes que ser de la Alianza, y hemos generado este foro participativo para que puedan invitar a otras organizaciones, a personas que puedan sumar interés y poder cambiar la situación. O sea, el Comité de Prevención no puede hacer mucho más directamente, son concluyentes la información. Nosotros hemos generado otros insumos y estamos muy cruzados, o sea, está muy claro cómo se ha hecho esto. Podemos lograr algo importante si podemos generar más voces, y ahí está el foro. Así que invitarlos nuevamente al foro y despedir esta jornada. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias a la Alianza para poder estar hoy día motivados a esta hora. Así que, pero esto está bien. Así que un gran cariño para todos. Nos estamos viendo. El próximo foro lo vamos a estar informando a través de las redes sociales. Ahí ustedes pueden ir siguiendo. Ya nos conocemos, ya hemos estado. Yo por ahí veo caras muy conocidas. Así que gracias también a Viviana García, de ahí de Jerópolis, la quinta región, y gracias a todos los que han participado. Había el doctor Rafael Jara, también lo vi por ahí. Así que al equipo de coordinación, al equipo de la comisión del foro permanente, un gran aplauso. Hemos estado ahí conectados, tenemos harta información. Tenemos el foro preparatorio que fue en enero, en febrero, y ahora tenemos lo de marzo, y ahora estamos aquí. Ya empezamos el año y estamos con mucha información. Así que vamos. Un gran saludo, que tengan muy buenas noches, que descansen, que lleguen bien a su casa. Nos vemos.